El proceso que vamos a ver a continuación es la estimación de costos. Ahora mismo ya tenemos un plan de gestión de costos, pero tenemos que dar ya un valor. Ya llegó el momento en el que tenemos que tener un presupuesto de proyecto. La estimación de costos lo que intenta es dar una aproximación de los costos necesarios para completar las actividades del proyecto. ¿Qué tipos de costos se consideran? Bueno, fijos, variables, directos e indirectos. Los fijos son aquellos que no varían con la cantidad de actividad desarrollada. Esto podría ser un ejemplo, pues un coste fijo pues puede ser tener una oficina, ¿no? Una oficina la tienes que tener a lo largo de todo el proyecto y no importa si es en las fases iniciales, que a lo mejor la actividad es baja, como a lo mejor en las fases intermedias, que ya sabemos que la actividad es mucho más alta. Luego están los variables, que dependen de la cantidad de actividad desarrollada. Aquí el caso típico son materiales que se utilicen para construir algo. Pueden ser materiales de construcción o pueden ser materias primas para hacer un prototipo. Se utilizan en la medida en la que se fabrica algo, si no, no se consumen. Y luego están los costes directos o indirectos. Directos son aquellos que son claramente imputables únicamente al proyecto. E indirectos son aquellos costes en los que uno debe incurrir, como pueden ser costes de administración o costes de la gestión de personal, que están asociados a la actividad que uno lleva en su propia organización, pero que no necesariamente van vinculados al proyecto. O al menos se puede establecer una relación directa entre actividad de proyecto y coste indirecto. La precisión de las estimaciones se suele evolucionar a lo largo de todo el proyecto. Inicialmente, normalmente, la precisión es menor, las estimaciones son más groseras, se puede tener un orden de magnitud muy amplio, como en este caso hemos propuesto pues un más menos 50%, esto en las etapas muy tempranas. Cuando se realiza ya el presupuesto, la estimación debería estar, el rango de estimación debería estar muy reducido, del orden de menos 10 al 25%. Y durante el proyecto debería tenerse ya una estimación definitiva que redujera el rango al orden del menos 5 más 10%. La exactitud de la estimación, como he dicho, se va conociendo, se va acortando, o sea, se va haciendo mayor según avance el proyecto. El caso extremo sería cuando se acaba el proyecto, donde realmente sabemos con certidumbre cuál es el coste que ha tenido el proyecto. ¿Bien? Y siempre en las etapas anteriores siempre se tiene un determinado nivel de incertidumbre sobre el coste que va a tener el proyecto. Un concepto importante del que voy a hablar ahora mismo es que los costos no son el precio. La organización ejecutante, para poder llevar a cabo el proyecto, incurre una serie de costos. Tendrá que pagar salarios, consumos de materiales, lo que hemos dicho, alquileres, cualquier tipo de costo que necesita realizar para producir el proyecto, para llevar a cabo el proyecto. Pero se supone que el precio que la organización ejecutante otorga a ese proyecto debe ser superior al costo. ¿Por qué? Porque tiene que producir un beneficio. Entonces, en principio, la diferencia entre precio de venta y coste de proyecto debería ser el beneficio. Como he dicho antes, el precio normalmente, también veremos tipos de contrato, pero normalmente el precio se suele cerrar, se intenta cerrar fijo, los clientes suelen pedir que se cierre fijo, los precios son conocidos, en cambio el costo, como he dicho, suele tener estimaciones. Puede ocurrir, como conocéis, que al final del proyecto el costo haya superado lo previsto o haya estado por debajo, con lo cual el beneficio será mayor o menor. Pero por eso es muy importante establecer diferencia entre costo y precio. El tema del precio es un tema comercial, es un tema de venta, mientras que el costo es un tema de gestión del proyecto, es un tema más de producción, ¿no? De cómo se realiza el proyecto y qué es lo que a mí me cuesta llevar a cabo ese proyecto. Bueno, el proceso, como en muchos otros casos, tiene unas entradas, unas herramientas que se utilizan y unas salidas. Algunas herramientas las vamos a repasar a continuación, que son las estimaciones. Estimaciones por analogía, paramétricas, ascendentes o por 3 valores. Y las salidas en este caso deben darnos los costes por actividad, de tal manera que nosotros conozcamos esos costes y podamos componerlos en un presupuesto de proyecto. Y aparte de eso, el trabajo de análisis y de confección de estos costes por actividad nos tiene que llevar también a una explicación, a algún tipo de soporte, a algún documento que documente, que dé información de cómo hemos considerado, cómo hemos calculado esos costes para dar fiabilidad, para conocer hasta qué punto nos hemos acercado, qué tipo de fuentes hemos utilizado. Respecto a los tipos de estimación que he mencionado antes, que son analógica, paramétrica o ascendente, la analógica lo que hace es partir de proyectos similares que se puedan se puedan comparar con el que vamos a ejecutar, de tal manera que podamos establecer una analogía y, por lo tanto, estimar una valoración completa del proyecto. La paramétrica baja a niveles, de tal manera que podemos trabajar en nivel de entregables o de fases, y valorar las fases o los entregables de acuerdo con unos parámetros muy conocidos,
de los cuales tenemos información histórica. Y finalmente está el ascendente, que consiste en descomponer al máximo toda la lista de actividades y trabajar con las actividades de tal manera que, conociendo los costes de las actividades, podamos ir sumándolas e integrándolas yendo hacia arriba por el árbol y conocer al final el presupuesto del proyecto final. En la estimación de costos existe una figura que es el análisis de reserva. La reserva es una cantidad de presupuesto, una cantidad de dinero que se deja guardada o se deja preparada para asignar para contingencias. El problema de las reservas es que muchas veces tendemos a cubrirnos y muchas veces se exagera la estimación de la reserva. Las reservas para contingencias son costes que tienen que estar contemplados en la línea base de coste y son, como digo, reservas de dinero o de presupuesto que el director de proyecto puede gestionar para cubrir eventos que sabemos que pueden suceder pero que no son ciertos, es decir, no tenemos seguridad sobre su ocurrencia. Son lo que se denominan incógnitas conocidas. Luego además están las incógnitas desconocidas, que no son motivo ahora de tratamiento. De esa manera se puede componer, se puede ver en este gráfico cómo se compone el proyecto. En la parte inferior tendríamos las actividades podríamos valorarlas, darles un coste, agruparlas en paquetes de trabajo y por lo tanto ser capaces de dar valores de los paquetes de trabajo, dar el valor de la cuenta de control y por lo tanto el del proyecto. Y sobre el proyecto, sobre ese valor de coste de proyecto, de presupuesto de proyecto, de ese valor de proyecto, podemos añadir la reserva que hemos denominado para contingencias, que es para las incógnitas conocidas. Y las dos sumadas, es decir, el coste que hemos previsto para el proyecto sumado con la reserva que hemos previsto para contingencias, daría la línea base de coste, que es contra la que luego se compara la evolución del proyecto y su ejecución, y se mide la calidad de la ejecución. ¿Qué resulta del proceso de estimar los costos? Bueno, por un lado tendremos todas las estimaciones que he mencionado, pues herramientas, materiales, honorarios, gastos generales. Y luego, por otra parte, que es muy importante también, aunque sea un documento de apoyo o de soporte nada más, es conocer las bases para realizar esta estimación. ¿De dónde hemos sacado esta información? Si la hemos obtenido en nuestras bases de datos, si hemos consultado bases de datos de terceros, si es experiencia en nuestra organización, si a lo mejor están procedimentados los costes, ¿no? Muchas veces los costes generales pues se aplican como un determinado valor, un porcentaje. Bien, hay que dar toda esta información para poder analizar y saber qué grado de incertidumbre estamos barajando en el estudio de costes. Claro, el grado de incertidumbre ¿de qué viene? Pues viene de que cualquier estimación tiene al final un rango en el que se mueve, que es la precisión de la estimación. Cualquier cosa que demos como un valor fijo no es una estimación realmente, es un valor que creemos que va a ser fijo y va a ser real y se va a ejecutar así. Eso no es lo que se pretende en este caso. Uno debe ser consciente de que existen variaciones a lo largo del proyecto y debe producir una estimación que es un valor más o menos un rango en el cual creemos que nos vamos a mover con una probabilidad muy alta.